para mamá en Vía Confort, porque mamá tiene 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito del Banco República. Date todos los gustos pagando mucho menos. Por ejemplo, podés llevarte, mira, esta aspiradora con tecnología ciclónica que no lleva bolsa. Mucho más cómoda, más práctica, por solo $86. Y además, presta mucha atención, que si tenés las tarjetas Visa Platinum y Mastercard Black del Banco República, tenés 40% de descuento. Sí, 40% de descuento. Llama ya al Fonovía 2507-3883. Retomemos, entonces. Quedaba por allí planteado en el bloque anterior algunas de las... no acusaciones, pero esos cuestionamientos que siempre se suelen hacer a los dirigentes sindicales. Le decíamos que no se lo tomara personal, que no tenían por qué remitir a usted, pero que también se enraizaban en las autocríticas que algunas voces plantean debería hacerse el PIT. A mí me gustaría agregar un cuestionamiento, ¿no? Y que remite a qué cosas apoya, en qué cosas se hace fuerte y pisa y plantea hasta huelgas o paralizaciones el PIT. Pensemos en las tercerizaciones, por ejemplo, ¿no? Que hasta incluso el sector privado suele hacer de determinadas áreas y rubros. ¿Qué opinan ustedes? Porque podría ser también mirado como una forma de seguir perpetuando la mala calidad de trabajos, no necesariamente ese tipo de trabajo que de alguna manera se viene hoy en el mundo. Todo lo contrario. Nosotros logramos en el 2007, en ese tema, empiezo por ese, que se votara una ley de tercerizaciones. Y este no es un tema menor, porque antes la empresa tercerizada cerraba o se iba y no había ningún deudor solidario atrás. Ahora la empresa madre que contrata a la empresa tercerizada se tiene que hacer cargo de todo lo que pueda hacer mal la empresa tercerizada. Este es un primer logro. Elvia Pereira comentaba ahí que había 2.000 trabajadoras de primaria que eran tercerizadas, precisamente que estaban en los comedores escolares, que estaban en la limpieza, que estaban en la asistencia de niños de 3 años o en educación especial, y pasaron a ser todas trabajadores del organismo. También un caso similar ocurre en Antel. Ahora, es un problema muy masificado. Yo creo que fue el jueves o el viernes, se hizo un encuentro de trabajadores tercerizados en el PIT-CNT con delegaciones de Brasil, de Argentina, porque es un tema internacionalizado, no es que sea un problema común. Y en general están vinculados a las áreas de mantenimiento, a las áreas de limpieza y a otras áreas de trabajo que creo yo deberían ser genuinas del lugar. ¿Cuál debería ser la condición? Que una empresa tercerizada para contratarse no fuera un puesto genuino de trabajo de la empresa. ¿Me explico? Si el puesto no es genuino, si viene un electricista a arreglar algo, bueno, ese puesto no es genuino. Ahora, si se requiere de un electricista permanente en el canal como se debe requerir, ese puesto es genuino y no debería ser tercerizado. ¿Va a ser una lucha fácil? No, va a ser una lucha difícil y tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Sí, porque es la búsqueda de eludir instrumentos jurídicos y es la búsqueda que encontraron en los 90. No hay que ir tan atrás para buscarlo, eso lo encontraron en los 90. Sobre los piquetes, miren, en el 92 los piquetes los rompían sin decreto. Gianola mandó a matar a palos a los trabajadores de la construcción, el informativo Canal 4 lo puso al aire y ustedes se acordarán que eso le costó el despido a Arellano. Nos hemos olvidado de Arellano, pero lo despidieron precisamente porque puso al aire violencias de trabajadores policiales que querían interferir en un piquete, o sea que por la vía del hecho. Pero hasta ahora, me parece a mí, yo no comparto el decreto y creo que hay que impugnarlo y pelear con él cuando se aplique en un piquete sindical. ¿Qué significa eso? Elegir el momento jurídico para hacerlo y elegir el momento de con qué herramienta hacerlo. Porque de repente no es con un recurso jurídico, de repente es con cientos de miles de trabajadores. De todas maneras yo entiendo que la medida que mejor sintoniza con la gente es la que la gente entiende. Si usted le corta una ruta y la gente no puede transitar, probablemente toda esa gente que esté en ese camino, aunque esté de acuerdo con usted, se va a ir recontra molesta con su planteo. De forma tal que es bastante diferente aminorar la velocidad, entregar un volante, explicar la situación. Pero eso ya se podía hacer. Permítanme retomar el aspecto de la cultura del trabajo. ¿Quién tendrá mejor cultura de trabajo? ¿El trabajador del sector público o del sector privado? Bueno, Leo. Zangadillo, ¿no? Es ¿Por qué? complicado. Se está queriendo. No, es que es verdad. Bueno, históricamente el Uruguay tiene, obviamente, nos vamos a meter en historia de clientelismo político. No, ¿quién más? Dale, ya hoy, contestame hoy. ¿Quién tiene más cultura del trabajo? ¿El sector público o el privado? Sí. Se pone más en lo privado. En lo privado, claro. Porque en lo público muchas veces tenés la
La El permanencia garantizada. escudo de la inamovilidad. Y no lo tenés. feriados y te vas a dar cuenta. Hay una investigación de The Economist de Sí, hace no, un ta, año. nosotros más o tenemos menos, cultura de trabajo. Hay una investigación de The Economist de hace un año más o menos que hablaba de los distintos países europeos como los sindicatos más confrontativos son los de funcionarios públicos y los más constructivos son los de empresas privadas, porque participan de la preocupación del mantenimiento de la viabilidad de las empresas y la fuente de trabajo. En cambio, los de los funcionarios públicos tradicionalmente, pasa en Europa, pasa aquí, pasa en todos lados, se aprovechan de que los que están al mando de las empresas públicas en realidad no están cuidando su propio dinero, sino el dinero de alguien, que lo pagaremos todos como se pagó la recapitalización de ANCAP, entonces pueden ser más manirrotos y con eso tener más contentos a los muchachos. A ver, Alfredo. Compañía de Economist, escuchame, en 2002 yo laburaba en una empresa privada y nosotros decidimos, con un acuerdo, bajarnos los sueldos para que no se hubiera despido. Y en la Intendencia de Montevideo, los compañeros municipales no lo decidieron, hicieron un juicio y después lo pagamos todos los montevideanos. Buen ejemplo. Las tercerizaciones que me Por preocupan. ejemplo, para el otro lado, en el 2002 el sindicato bancario se colocó un aditivo de porcentaje de descuento para pagar el seguro de paro de los trabajadores privados que habían perdido su puesto de trabajo. Y eso fue para bancarios públicos y privados. Y eso supuso que todos esos trabajadores volvieran a su puesto de trabajo. Y son las cosas que poco se valoran del movimiento sindical. A veces incluso esos trabajadores muchas veces no se dan cuenta de lo que es preservar un puesto de trabajo durante años, financiado por el aporte de los trabajadores, ¿no? También tuvieron seguro de paro prolongado que no lo tienen los empleados normales, Pero los bancarios. con plata de los bancarios. No solo con los bancarios. Muy plausible, Es decir, Fernando, pero hay una cosa que me parece importante, recordar perdón. también la lucha que están haciendo los actuarios judiciales por un aumento que a todas luces fue un error garrafal de El famoso enganche, de los sí, sí. legisladores del gobierno. Y entonces Hay igual que la pagarlo, pelean, porque hay que pero ahí tratar no va a de encontrar robarla, dos ¿no? posiciones en el Preferimos PCNT. no la pague, no El la pague. gobierno tiene que pagar, tiene que convocar al sindicato judicial, tiene que ver la forma de pago y tiene que pagar. Hay A dos ver, me permite, sentencias Alfredo, por informo favor. quién es Una el que va a cuestión pagar. cortita. Y- Tercerizaciones. La Intendencia de Montevideo tiene tercerizado parte de la recolección de basura en la ciudad vieja y centro. Y eso es trabajo genuino. Y se hace años que lo tiene y se mantiene. Incluso creo que con mejor productividad que los propios empleados municipales. ¿No? Eso se ha hecho un estudio que la gente de Tacurú que había tenido trabajo, limpiaba más, levantaba más basura que los empleados municipales propios. Es decir, las tercerizaciones a veces generan mejor rendimiento que los empleados. o mayor ¿Por explotación. problema de cultura de trabajo del empleado No, público? y fíjese los salarios que pagan unos y otros. También hay una mayor explotación, también un mayor abuso. Habría que ver los brazos de esos trabajadores en qué situación están. Habría que tener un estudio bastante más afinado, que yo no lo tengo hoy, de la salud laboral de esos trabajadores, porque entiendo que hay países en el mundo que pueden tener mejor competitividad. Paraguay es uno. Ahora, esa base de bajos salarios, prohibición de los sindicatos, apalear a los que protestan, ese es el país que nosotros Pero ahora tenemos. estábamos en otra discusión. Ahora estábamos en será, la cultura de Fernando, trabajo entre públicos y privados. Sí, pero ¿No será? pero no hay un poco de mito. ¿En Porque, qué? por ejemplo, antes uno decía, yo voy a sacar una cédula, demoro 20 horas. Yo sigo escuchando gente diciendo lo mismo, pero veo que la gente va y en 10 minutos tiene su cédula. Entonces, me parece que hay un discurso que se mantiene en el tiempo, aunque se modifiquen las prácticas. ¿Qué opinas, Jimena? O vas a buscar un celular de Antel, ¿no lo conseguís rápidamente? ¿O tenés problema con tu línea celular de Antel? Yo no la tengo, nadie me parece que la tiene. A ver. No, increíblemente hay puntos que coincido con el invitado en el sentido de que capaz que está excesivamente demonizada la figura del... Sí, somos los dos católicos, dijera Alfredo. Está un poco demonizada la figura del funcionario público y le digo, si bien yo no soy funcionaria pública, mi madre y mi abuela son funcionarias públicas y se han roto el alma y de hecho funcionarias judiciales. Y, por O ejemplo, sea que está algo en que... toda la categoría que hoy... Claro, y no, pero por ejemplo, una cosa que no se dice, los trabajadores públicos no tienen salario vacacional, por ejemplo. Es algo que no se ha reconquistado desde la dictadura. Y los trabajadores públicos también, en ese caso que tú hablas del Poder Judicial, tienen salarios súper sumergidos. O sea, es un sector que no tiene la fuerza económica como a veces tienen incluso sectores privados. Y hay un montón de cosas de los trabajadores públicos, de la sobrecarga y la mala redistribución que tienen el empleo. Y la eficacia Y eso de lo no es privado. culpa de los trabajadores públicos, sino de la distribución que hace de los recursos humanos el gobierno. Por ejemplo, cuando cierra AFE, se reabsorbe a Fiscalía trabajadores que trabajaban en la operaria de la maquinaria.
Entonces, ¿con qué criterio? Yo no digo que los trabajadores tengan mayor o menor calificación académica, o mejor dicho, académica no, intelectual para dar el trabajo, pero nunca se los capacitó para pasar a ser funcionarios fiscales. O sea, José Luis. Sí, yo en cuanto al tema de la cultura del trabajo, me parece que los hechos hablan por sí mismos. Creo que la mano de obra e incluso la capacidad del trabajador uruguayo está reconocida a nivel mundial. Y hoy día, con el tema además del teletrabajo, la localización del trabajo en otros lugares, digo, el trabajo y el empleo uruguayo... La deslocalización, dirás entonces. Sí, sigue siendo muy bien considerado y requerido. Por lo tanto, en eso creo que no explayarme más. Lo que digo también es que el mundo de las relaciones de trabajo me parece que necesitan de sindicatos fuertes, muy fuertes, que obviamente no van a renunciar nunca a trabajar por las condiciones del contrato individual de trabajo, las condiciones laborales mínimas a las cuales puede acceder un trabajador, pero también... en el marco de las negociaciones colectivas, de la libertad sindical, necesitamos sindicatos fuertes porque, digamos, el tema del trabajo hoy se maneja, ya lo hablabas tú recién, digamos, ¿no? El tema hasta del dumping que producen, ya no empresas, sino países para localizar determinados productos y que requiere, a mi modesto modo de entender, de dirigentes profesionales, capacitados, y en ese sentido me parece que estaría buenísimo, más allá de la rotación que pueda haber en las dirigencias sindicales, de que los dirigentes sindicales se dediquen a dirigir los sindicatos. Es decir, y obviamente no estaría de acuerdo en que resolvieran decisiones sindicales jugando al golf, ¿no? Pero me parece que de igual manera, me parece que las grandes decisiones tienen que estar en manos de los grandes dirigentes sindicales como tenemos en Uruguay. Ligia. Yo voy a replicar, tengo el derecho, voy a usar mi derecho a réplica. Simplemente, no, Pereira, dada la agresividad con que sentí la contestación, veo que me pongo contenta porque veo que, bueno, si el tema de la cantidad de gente es lo único que tienen, digamos, para debatir o para argumentar en contra de la Confederación Sindical y Gremial, me pongo contenta. Porque, bueno, será cuestión de que esos pocos entonces lleven la dignidad de todos adelante. Y un tema que es recurrente, que inclusive salió en el corte, es el tema de la democracia y de la unidad de los sindicatos. Me parece que mucha gente está dentro de los sindicatos y dice, bueno, hay que dar la pelea desde adentro, pero la pelea desde adentro desgasta y no está dando resultados. Y la democracia y la unidad de una central sindical no sirve para nada cuando no defiende los derechos de los trabajadores. Si esa democracia y esa unidad no está defendiendo a los trabajadores, no sirve. Si una herramienta no funciona, bueno, será cuestión de cambiar de herramienta entonces. O formar una nueva en este caso. Álvaro. Victoria, tú recién hablabas de el trabajador privado y el empleado público. Hay muchos empleados públicos que no podemos juzgar su capacidad de trabajo porque no tienen trabajo, no tienen nada para hacer. Entraron 70.000 empleos públicos en los últimos años, seguimos siendo los mismos 3 millones de habitantes. Y a lo que tú decías, Fernando, de los logros en la rama bancaria, de todos esos trabajadores que habían quedado sin trabajo y que después fueron reinsertados en la actividad, hay que recordar a Juan José Ramos también, que fue uno de los grandes luchadores por todo eso. Totalmente. Sí, que fue un gran aporte en la solución de la crisis del 2002 con su gran responsabilidad, hay que recordarlo. Lo quiero como un amigo, yo lloré su muerte, sí. O sea, y lo sigo extrañando. También estaba Lalo Fernández, también estaba Bernini, también estaba Manuel Negro, también había una dirección muy potente que encontró una salida en una crisis brutal. Sobre el otro tema, las centrales sindicales se construyen democráticamente. Si yo digo una herramienta no sirve, esa herramienta que no sirve conquistó 8 horas para el trabajador rural después de 100 años que el trabajador rural trabajaba de sol a sol. Pero déjame enumerar algunas. Negocia colectivamente 95.5 de los trabajadores uruguayos contra 20 que negociaban en la década del 90. El salario real creció 52%. Se votó una ley de responsabilidad penal empresarial que disminuyó la cantidad de accidentes. ¿Estos son logros sindicales o creen? Yo soy cristiano, pero no creo que esto haya sido obra del Espíritu Santo, porque en estos temas suele no meterse. Tenemos que hacer una pausa. De todas maneras, sobre algunos de los puntos que estás enumerando, según Richard Reed, el Consejo de Salarios, por ejemplo, caducó. Y bueno, y otras preguntas que remiten a estos logros, ¿no? Nos quedan unos minutos nada más. Hacemos una pausa y ya volvemos, ¿eh?